Buenas, mi nombre es Emilio y hace más de 3 años que estoy viviendo en China. Y en estos videos les voy a contar en base a mi experiencia personal cómo es emigrar a China. En esta ocasión les voy a contar sobre todos los documentos necesarios para tramitar la visa de trabajo y visa de estudiante. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna consulta, bueno, déjenla acá en los comentarios. Y si quieren saber más sobre la visa de turista, también déjenlo acá en los comentarios, que voy a hacer un video sobre visa de turista especialmente. Tengan en cuenta que estos videos no van a tener nada de edición, así soy real con ustedes. Por eso acá tengo un papelito para no olvidarme de lo que les voy a decir en la cámara. Así que, bueno, empecemos. A ver. Y también tengan en cuenta que estos trámites, o sea, para venir a China, los podés realizar, bueno, yo lo hablo en base a mi experiencia en Argentina, pero si sos mexicano, bueno, lo mismo es para mexicanos, para peruanos, bolivianos, uruguayos, de cualquier nacionalidad, de cualquier país. Eso sí, lo que va a cambiar va a ser el nombre de las instituciones. En Argentina se llama Cancillería y en México se llamará de otra manera, al igual que en España. Entonces, comencemos. Para la visa de trabajo, ¿qué documentos necesitas? Los documentos más importantes, bueno, sí o sí, título universitario. O sea, hay ocasiones, hay personas que tramitaron la visa de trabajo sin título universitario, pero esa es la regla número 1 y son excepciones. O sea, sí o sí necesitas título universitario. Antecedentes penales, carta de recomendación y examen médico. Ahora sí, tengan en cuenta que al final del video les voy a dar unos consejitos también en base a mi experiencia personal. Así que empecemos uno por uno sobre estos puntos. Bueno, título universitario. Vos lo que necesitas va a ser, bueno, puede ser fotocopia o original. Bueno, hubo el original. En la fotocopia, para la fotocopia tiene que ser una fotocopia fiel. Entonces lo que tenés que hacer es, sacas la fotocopia de tu título universitario, vas a la universidad, te ponen un sello que es copia fiel. Esa copia fiel tenés que ir al escribano, a un escribano público que te certifique que es una fotocopia fiel. Entonces te ponen ahí, te lo notarizan, está todo certificado que es copia fiel. Vas al colegio público de escribanos para que te certifiquen que ese escribano es legítimo. Y de ahí tenés que habilitarlo por la Cancillería Argentina. Y después de ahí, de todo eso, le haces la traducción. Después que tenés la traducción hecha, vas al colegio público de traductores y pones que esa traducción fue traducida por un traductor público registrado en el colegio público de Buenos Aires, el colegio público de traductores, ya sea de cualquier provincia. Pero también lo puedes hacer con el título original. Y para el título original, sí o sí necesitas, bueno, ir a habilitarlo a Cancillería. Te ponen un papel que está habilitado y es un título legítimo. Después de ahí tenés que ir a la embajada china a que te lo estampen. Lo mismo con los antecedentes penales. Los antecedentes penales tienen que estar habilitados y después vas a la embajada china para que te lo certifiquen que son legales y los puedes usar acá en China. Tengan en cuenta que los antecedentes penales duran 6 meses. Y también el examen médico en la embajada china te dan un formulario para que te descargues si el médico te lo rellena. Así que con eso. Pero también tengan en cuenta que ese formulario, bueno, una vez que llegas a China te vas a tener que hacer de vuelta los exámenes médicos. También carta de recomendación. Una carta de recomendación por 2 años en base a la experiencia, o sea que estuviste trabajando en el sector que estás aplicando. Si vas a ser profe de inglés, bueno, tenés que tener una carta de recomendación que te diga que estuviste trabajando como profesor de inglés durante esos 2 años. A ver, la carta de recomendación no hace falta que sea legalizada por la embajada china. Y también, dependiendo de la visa, vas a tener que necesitar algún título extra. Por ejemplo, si vas a ser instructor de fútbol, entrenador de fútbol, bueno, vas a necesitar un título oficial que puede ser entrenador de fútbol. Si vas a ser profesor de inglés, mínimo necesitas el TEFL,
120 horas y con eso ya vas a poder tramitar la visa de trabajo en China. Pero bueno, también necesitas una oferta laboral y que esa empresa te invite, te dé una carta de recomendación, que bueno, eso se encarga toda la empresa china. Así que vamos a resumir para la visa china. Necesitas título universitario, antecedentes penales y exámenes médicos. Esos 3 exámenes médicos, bueno, esos 3 documentos tienen que estar legalizados por la embajada china. Antes de legalizarlos, tenés que ir a Cancillería para habilitarlos. Ese trámite es muy simple, vas a Cancillería, decís, vengo a habilitar estos títulos, a apostillarlos. Entonces te van a decir para qué país y ellos te lo van a hacer todo. Vos decís, bueno, para China, entonces ellos ya saben. Si es que vas a otro país, bueno, te recomiendo que los apostilles por la Haya. Y para visa de estudiante, bueno, si vas a venir a estudiar un máster, sí o sí vas a necesitar el título universitario y examen médico. Pero contactar con la universidad para que te hagan la carta de invitación y todo ese papelerío burocrático que necesita. Si vas a venir a estudiar una carrera de grado, bueno, por lo menos vas a necesitar haber terminado el bachillerato. Y si vas a estudiar idiomas, solamente idiomas, también. Esto te contactas con la universidad y ellos te van a dar un formulario, vos lo completás y ya vas a estar. También hace poco se implementó que necesitas el examen médico. Entonces, vamos a resumir todo el video. Para visa de trabajo vas a necesitar examen médico, título universitario, ya sea de cualquier carrera, antecedentes penales y carta de recomendación. Para visa de estudiante, depende de lo que vengas a estudiar, vas a necesitar tu título universitario, tu título de bachillerato o bueno, ninguno de esos dos, pero sí o sí te tenés que contactar con la universidad. Ahora, como les prometí, mis consejos en base a mi experiencia personal. Sí o sí, aunque estés pensando traer una fotocopia, sí o sí te recomiendo 100% que también habilites y estampes el título legal, el título original. ¿Por qué? Vos lo dejás en tu casa. Si es que necesitas el título original, por DHL te llega en 7 días. Otra cosa, el título universitario original no hace falta traducirlo. O sea, solamente habilitarlo. Porque en realidad acá vos podés traducirlos, vas a un traductor público legal que esté registrado en la provincia o en el país, que sea legal, que te pueda hacer esas traducciones legales y ya está. Y seguramente te va a salir mucho más barato que todo el papelerío burocrático que tenés que hacer en Argentina. Para los antecedentes penales, sí o sí, si tenés cuenta de Banerco, bueno, no importa porque te puedes abrir pago mis cuentas y con eso puedes tramitar los antecedentes penales online. También la segunda forma para tramitar los antecedentes penales online necesitas una clave de la AFIP. Ya acá abajo en la descripción vas a tener los links para que sepas cómo tramitar los antecedentes penales online. Yo te voy a decir la verdad, si los querés tramitar en un país que no estés en Argentina, vas a tener que ir a la embajada, te van a tomar las huellas dactilares, vas a tener que dar un permiso a una persona y esos papeles se van a mandar a Argentina para que esa persona a la que autorizaste, le diste ese permiso, te tramita los antecedentes penales. Vos acá los imprimís y después bueno, vas a la embajada para que te certifiquen que esos antecedentes penales son legales. Esos son mis consejos en base a mi experiencia personal. También ten en cuenta que todos los trámites, muchos de los trámites chinos para las visas, se realizan en tu país de origen. Yo la verdad fui a Hong Kong, lo pude tramitar en Hong Kong, pero las leyes a veces cambian y a veces, bueno, ya no se puede tramitar más en Hong Kong. Por ejemplo, una experiencia es cuando quise sacar la visa de turista, una de las visas de turista para venir a China, fui a Laos. Y me dijeron, si no estás trabajando acá en Laos, no tenés permiso de residencia acá en Laos, no podés tramitar la visa de turista. Así que me tuve que ir a otro país a tramitarla, que fui a Vietnam. Así que presten mucha atención si pueden sacar la visa de turista o cualquier otra visa en los países. Investiguen bien, no se tiren a la pileta porque les va a salir muy caro. Entonces, acuérdense, si tienen alguna duda, algo
Bueno, déjenlo acá en los comentarios que se los voy a responder. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!